ya queda. En cuanto nos volvamos a unir nuevamente, recuérdenme que ponga a grabar, ¿sí? Yo estaba viendo que si destaco la otra de las cámaras, ahí. Ustedes pueden visualizar sin problema, ¿no? Están viendo ahora sí. Se ve la de que están, la que está apuntando a la mesa, la cámara. Estas, las herramientas. Sí. Bien, perfecto, genial. Bueno, vamos a trabajar un poco con esto. Vamos a comentar qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, vamos a ver si nos sale o si funciona un poco, ¿no? Bueno, la última clase habíamos trabajado acerca de las fuentes de alimentación. Ahí se conectaron 2 personas más. Aguárdenme un segundo. Ahí estamos. Se están uniendo. Gabriel, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Bueno, en la última clase hablamos acerca de la fuente de alimentación y hablamos de varias cosas, ¿no? Hablamos de la función, hablamos de los conectores. ¿Sí? Yo acá tengo una fuente de alimentación. Esta es como la que menos quiero, en el sentido de que creo que puede llegar a tener algún daño. Así que ahora la vamos a abrir en un rato y vamos a ver si podemos visualizar el daño. Habíamos hablado acerca de la potencia, ¿se acuerdan? La potencia de trabajo. Y fíjense que si yo me fijo un poco acá, no sé si se va a visualizar, habla de una potencia de 550 watts. ¿Lo llegan a ver? Sí, se ve. Bien, lo cual si ustedes estuvieron buscando acerca de qué fuentes podrían llegar a necesitar, uno podría decir, bueno, perfecto, esta de 550 watts parece ser una fuente de muy buena calidad. Pero bueno, lo cierto es que no, ¿no? O sea, si bien es una fuente que va a cumplir alguna función, vamos a ver ahora la cantidad de tierra que pueda llegar a tener adentro, ¿no? Es una fuente de las que denominamos genéricas. Fíjense que no es modular, es decir, tengo todo el manojo de cables saliendo de acá. Y no es una fuente certificada, es decir que estos 550 watts, no, o sea, yo no me arriesgaría a decir que es real, ¿no? Por más de que lo diga la etiqueta. Así que habría que tenerlo en cuenta, pero lo más probable es que no sean reales. Vamos a dejarla por acá abajo y vamos a presentar a otra. Esta por ahora no. Esta por ahora no. Y me interesa presentar esta que la habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Se ve mejor acá o se ve mejor acá? No creo que acá, ¿no? ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno. Sí, Bueno, se ve. esta parece ser una fuente más linda, ¿no? O sea, parece ser una fuente más linda, pero bueno, lo cierto es que sigue siendo una fuente un tanto genérica, ¿no? No está certificada. Básica. Claro, es un poquito más que la otra, digamos. Se ve más robusta, se siente más robusta el peso, ¿sí? Pero sigue siendo una fuente genérica. Bueno, ahora después vemos si abrimos alguna certificada. Pero si bien nos tira alguna clase, ¿se llega a ver qué potencia tiene esta fuente de alimentación? Parece una 550, ¿no? ¿Y en dónde te basarías para decir que es 550? El de arriba, ST o 750, no se ve bien ahí. ST. Ah, no.
Pero debe ser una 600, una 550. Bueno, acá nos Más animaron por el ventilador igual. Por el ventilador me basaría más por eso. Bueno, acá nos animaron a ponerle la palabra watts. Vieron que la fuente que mostramos anteriormente decía 550, a ver si se ve aunque sea al revés ahí, decía 550 y decía W, 550 watts, ¿no? Potencia de consumo, 550 watts. Esta otra fuente no se animaron a ponerle, está muy bien, ¿no? Porque, o sea, no se animaron a ponerle, digamos, la cantidad de watts que consume o que tiene, pero si yo miro por el número del modelo, ese 60 estaría haciendo referencia a que sería una fuente de 600 watts. De hecho, en la caja o en la factura o en la factura de compra o en la caja, lo más probable es que diga fuente de 600 watts, marca Centey, ¿sí? Que es una marca de gabinetes, y que es mucho mejor que la otra, obviamente que es mucho mejor que la otra, pero sigue siendo una fuente que no es modular, que es genérica, ¿sí? Que no, o sea, no va a tener, o sea, lo único que tiene es el ventilador más grande, pero después básicamente va a ser la misma fuente. Otra cosa que estuvimos trabajando en la semana pasada es acerca de los conectores, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este conector? ¿Se visualiza ahí? Creo que sí. Si alguien escribe en el chat, Gabriel no se acuerda, pero no lo estoy viendo directo, a ver. Bueno, genial. 24. Gabriel no se acuerda, claro. Es un ATX de 24 pines, ¿sí? Esto vayan teniéndolo en cuenta porque cuando tengan que hacer ahora el trabajo, lo van a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Es un ATX de 24 pines. Después teníamos este conector que tenía 6 pines. ¿Recuerdan cuál es? Bueno, esta es la alimentación para placas de video. Es decir, algunas placas de video necesitan alimentación. Tiene 6 pines. Podemos encontrarnos esta de 6 pines, pero puede haber otras de 6 más 2. Y esta es la conexión a las placas de video. Algo bastante parecido que podemos encontrar es la alimentación directa al CPU. Fíjense que podía venir de 8, como en este caso. No sé si se visualiza un poquito mejor ahí. ¿Sí? 8 pines. O de 4. ¿Sí? Que en este caso se abre y tengo la alimentación directa de 4 pines. ¿Sí? Es otro de los conectores que teníamos. Y habíamos mencionado también a los Molex, que son estos conectores. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? O sea, todo esto lo habíamos mencionado en la clase anterior, ¿verdad? Sí, Yo sí. no recuerdo haber hablado de la fuente de alimentación, pero puede ser. Ahora voy a fijarme después del Classroom, profe. Uy, no me hagas dudar, Elena, en vivo, por favor, no, no. Bueno, usted me preguntó, yo le contesté. No, está muy bien. No, pero, a ver, sí estoy segurísimo que trabajamos de la fuente de alimentación con las funciones, que la función era la función de rectificar, de estabilizar la corriente y de regular. Eso estoy ¿Hablamos segurísimo. por arriba? Eso ¿Cómo? lo hablamos por arriba. Hablamos Por arriba, sí. Al último lo presentaste, Pablo. Claro, o sea, hablamos todos los signos, todo, y por arriba habló todo eso, lo que está explicando ahora. Ah, me están haciendo... A ver, Sabotaje. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nosotros, Saludo de Central. claro, sí, me acuerdo, eso cómo olvidarlo, eso que me fui a ver el partido y después perdimos, qué terrible. Pero bueno, el fútbol da revanchas, así que no hay problema. Bueno, a ver, el miércoles pasado sí estuvimos hablando de los componentes electrónicos, de lo que eran las resistencias, lo que eran los diodos Zener, lo que eran los capacitores electrolíticos. También ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de corriente eléctrica, los tipos de corriente eléctrica.
y Sí. presentamos la fuente de alimentación respecto de sus Sí. funciones, y ahora estoy dudando de los conectores, porque si ustedes me dicen que no vimos los conectores, No, sí, lo vimos, pero hacía la pasada, Pablo, sí. A lo bien, ¿Lo último, vimos? ya se estaba cortando Ah, la comunicación, ya claro. mostraste esos está de bien. los conectores 24 ATX 24 Y habíamos, y la habíamos placa de hablado, video. y habíamos hablado también que una forma de probar, ¿sí? Habíamos hablado que una forma de probar iba a ser la del cable verde con algún cable negro. ¿Es Ese cierto? no. No, ¿No? eso no. No. Bueno, No, no. entonces estoy equivocado yo. Entonces estoy Habrá equivocado. hablado en otra clase que está más adelantado que nosotros, que dijo usted la otra vez. Puede llegar a ser. Y eso que miré la planificación hoy, antes de arrancar, tengo mal anotado algo entonces. Bueno, no hay ningún Ya me problema. parecía. No, lo ¿No? vimos eso de los cables, sí. Pero hacia, a lo último, ya el último de referencia. Y de los pines de la placa de videos, hasta ahí estuvimos. Pero ibas a continuar hoy. Bien, perfecto. Bueno, a ver, vamos a ver de organizarnos Para bien. mí no sé los otros chicos, ¿eh? Por ahí yo estoy equivocada. No, también puede ser que yo esté equivocado, pero o sea, estaba segurísimo, de hecho preparé todo esto justamente porque veníamos con eso y me fijé en la planificación y tenía anotado con que el día miércoles habíamos hablado de los conectores, por eso digo, de los Molex. A ver, denme un segundo. Aparte, igual tiene, por ejemplo, en el Word, que es fuente de alimentación, si ya nos dio para copiar algo y eso todavía no teníamos. Claro, estoy yendo exactamente de vuelta ahí. Y no dejaste de tarea eso de ver las fuentes de Que ATX. vayamos averiguando fuentes. Eso sí. Bueno, cuéntenme un poco acerca de las fuentes que estuvieron viendo, a ver, mientras yo busco. Ah, no, perfecto, sí, hablábamos, ustedes me están engañando. Menos mal, miren. A ver, les voy a compartir esta pantalla. Esperen un segundo. Díganme Hubo si. el video, estamos sonados entonces. Sí, sí, están todos sonados. Fíjense. Está todo grabado. ¿Qué? Está todo grabado. ¿Se ve el documento de Word? Sí, Bueno, con este documento de Word estuvimos trabajando. Estuvimos hablando acerca de la tensión, la intensidad, la potencia de trabajo. ¿Sí? ¿Quién es que? ¿Eso de nosotros? No. Ustedes son turno. A ver, No, esperen. profe, eso no No. lo vimos. Eso no lo vimos. eso es el otro turno, Pablo. A ver. Está equivocado. Ah, No, disculpe. son ustedes. ¿Confundiste? Estoy en turno mañana. Miren, Están ahí. claro. Ahora Te sí. quedaste mal por lo del central, Pablo. Me quedé mal por lo de central. Sí, todavía no Hay lo pude. que Claro. resetear. Bueno, yo les voy a proponer algo, no obstante, les voy a proponer algo. O sea, teniendo en cuenta que tenemos como todo armado acá para la práctica, no podríamos armarlo de vuelta, pero yo creo que podríamos, no obstante, hacer la práctica y después retomamos toda esta cuestión un poquito más teórica. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la práctica Sí. igual. Y me confundí yo. Fue No, profe, porque usted nos pregunta y no contestamos nada porque quedamos, o sea, hay cosas que por ahí alguien lo sabe por escuchar o algo, pero no porque lo vimos con usted. Claro, Por eso. yo por eso preguntaba, Igual los miro lo de YouTuber todo, así que no. claro, Ya te puse el like para arriba. Te puse el like para arriba a todos los videos. está muy bien, está perfecto, está muy bien. Bueno, no hay problema, vamos a continuar por acá. Sí sabemos que lo que tenemos acá es una fuente de alimentación, ¿sí? Eso es una fuente de alimentación. A ver qué, vamos a volver otra vez al punto de Word. Bueno, pasan en las mejores clases. No digo que esta sea la mejor clase, pero suele pasar. Bien. Bueno, esto lo tenemos ahí y esto lo tenemos acá. Genial. Bien, entonces ya sabemos que esto que tengo acá es una fuente de alimentación. Nosotros vimos que, digamos, tiene ciertos sinónimos, la fuente de alimentación, el PCU, la fuente de poder. O sea, ¿no vimos calculadoras de potencia tampoco? ¿No? Ah, bueno. Ok, perfecto. No, Listo. no, no.
No hay No, ningún... profe. Nos quedamos con los signos y hablamos después todo por arriba nomás. Listo, no hay ningún problema que ya lo vamos a encarar. Bueno, sigo con la premisa de que me gustaría hacer esta práctica como para que vean cómo probar una fuente, digamos, cómo trabajar con una fuente, y después vamos a retomar la parte un poco más teórica, ¿sí? Les pido disculpas por la confusión, pero miré esta tarde, me metí en esta carpeta y evidentemente es turno mañana lo que yo había puesto ahí y vi la planificación del turno mañana, ¿sí? Así que bueno. Bien, con respecto a las fuentes de alimentación, fíjense que yo tengo estos dispositivos, ¿sí? Si bien todos los dispositivos van a ser compatibles, todos los dispositivos se van a denominar fuentes de alimentación ATX, y por más de que yo tenga una fuente que no sea tan actualizada, que es una fuente 2014 o 2013, va a ser compatible con dispositivos actuales. ¿Esto por qué es posible? Y porque el conector que utilizan, digamos, como para distribuir lo que es la energía, es compatible en cualquier tipo de fuente, ¿sí? Es totalmente compatible con cualquier tipo de fuente. Estas fuentes ATX, o sea, no vamos a hacer mención a las fuentes AT que son un poco más viejas, tienen un encendido que se llama encendido de pulso. ¿Qué es lo que quiere decir que tienen un encendido de pulso? Que yo no tengo un botón o no tengo un interruptor que, digamos, que encienda la fuente. Es decir, fíjense que cuando ustedes prenden la luz o apagan la luz, para un lado está prendido y para el otro lado está apagado. Eso es un botón que se denomina botón de punto, ¿sí? O sea, un punto de on, un punto de off está encendido o está apagado. En el caso de las fuentes actuales o en el caso de las PCs actuales, fíjense que cuando ustedes presionan el botón, ¿sí? Cuando ustedes presionan el botón de la computadora para encender, el botón ustedes lo aprietan y vuelve al lugar. ¿Es verdad esto? ¿O más o menos? Sí. ¿Sí? O sea, uno aprieta el botón y el botón vuelve exactamente al lugar. A ver si alguien está ahí en el chat. Bueno, ahí Gabriel nos decía hace un minuto que era verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace este pulso? Este pulso es como el pulso del control remoto, es decir, ustedes tienen la televisión como dormida o en stand-by, o sea, sería como en espera, y cuando ustedes presionan el control remoto de la tele, eso genera un pulso que se denomina wake up o despertar, digamos, como el despertar del dispositivo, y el dispositivo se enciende. Entonces, en la computadora pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer que yo tengo una computadora que la estuve utilizando, ¿sí? La estuve utilizando a la noche anterior, me quedé estudiando hasta muy tarde, averiguando los tipos de fuentes, si eran modulares, no modulares, todas estas tareas que tenía que hacer. Entonces nos queda pendiente también la tarea de los conectores, entre paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se quedó trabajando toda la noche, apagó la computadora sin problemas, se levanta el otro día a la mañana a seguir estudiando, y puede pasar que uno presiona el botón y la computadora no hace nada. Es decir, denominar que una computadora no enciende, si nos empezamos a poner de acuerdo, sería una computadora que yo aprieto el botón y es lo mismo que si no hubiese luz, ¿sí? Como si estuviese la luz cortada, es decir, no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, uno primero se fija si hay luz en la casa, si hay luz en el barrio. Gabriel dice que a él le pasó, si querés ir describiéndonos qué te pasó, pero bueno, así, totalmente muerta que no prende. Después uno se puede fijar el cable, los enchufes, digamos, las cuestiones básicas. Y en algunas fuentes, ¿sí? Esta por ejemplo sería uno de los ejemplos, tengo algún botón de corte, ¿sí? Que fíjense que esto es un botón de punto. Es decir, ahí en la rayita la fuente permitiría el paso de corriente, en el circulito tengo la posición de apagados. Y esto es un botón que denominamos, como les decía, botón de punto. Ahora, si yo ya me fijé la luz, si yo ya me fijé, digamos, las conexiones, los cables, me fijé absolutamente todo,
¿qué es lo primero que pensaría que podría empezar a fallar? Si una computadora no hace nada, si no enciende. ¿De quién sospecharían? ¿Y por qué? Yo mientras me tomo un mate. Esa sí la pueden responder porque vimos cuál era la función. Yo tengo una computadora, tengo luz en mi ¿De la casa fuente? y empezaría a sospechar de la fuente. ¿Y por qué sospecharía de la fuente? Y porque fíjense que tenía como ¿Para función de energía? exactamente a todos los componentes de la PC. Es decir, que si yo estoy apretando el botón y la computadora no está encendiendo, todo indica que no está recibiendo energía de algún dispositivo. El dispositivo, el candidato a fallar justamente es esta fuente de alimentación. Ahora, si bien podría ser la fuente de alimentación, hay un montón de cosas que podrían ocasionar que la máquina no encienda o incluso que esta fuente de alimentación deje de encender. ¿Sí? O sea, como puede haber varias cosas que puedan hacer eso. Entonces, También puede ser el cable de conexión, Pablo. bueno, pero vamos a sacar eso como que ya está todo chequeado, ¿no? O sea, Está bien. yo ya chequeé el enchufe, chequeé, que es lo que a veces pasa. Chequeé incluso el botón el interruptor, si alguien no estuvo limpiando y por ahí lo movió de un lugar. Una vez que yo ya descarté todas esas opciones, ¿sí? Alguien mandó ahí una imagen. A ver, Gabriel. Bien, ¿y no se ven los iconos del escritorio? Bueno, no sé si ven la imagen que mandó Gabriel ahí al chat. Lo que dice es que tiene una máquina que enciende. Si esta máquina ya no sería un problema de fuente porque está, digamos, enciende y de imagen. Y no solo que de imagen, sino que bootea, y no solo que bootea, sino que intenta cargar el sistema operativo. No solo intenta cargar el sistema operativo, sino que carga hasta el escritorio. Pero lo más probable es que no muestre los iconos. ¿Es así, Gabriel? Bien, perfecto. Bueno, esta sería como otra falla, ¿no? Fíjense que acá apretó el botón, la máquina encendió, buscó el sistema operativo para arrancar, lo intentó cargar, lo cargó, llegó al escritorio y se quedó tildada. ¿Sí? O sea, está en otra fase. Nosotros estamos más atrás, estamos en una máquina que apretamos el botón y la máquina no hace absolutamente nada, es decir, está totalmente muerta. Entonces, como decía Mauricio, creo que era Mauricio, el candidato, digamos, a fallar sería justamente esta fuente de alimentación. ¿Qué pasa si yo, desarmo esta fuente? Es decir, le saco los 4 tornillos de la computadora, la saco afuera y quiero probarla, ¿no? O sea, quisiera probarla para ver si funciona o si no funciona. Bueno, lo cierto es que, fíjense que yo lo que voy a hacer acá es conectar, ¿sí? O sea, voy a conectar un cable de power, que es con el que conecto a la máquina. Voy a enchufarla a la fuente de alimentación, acá, ¿sí? Y si yo quisiera verificar que esto enciende, ¿sí? Si yo quisiera verificar que esto enciende, vamos a correr el tester acá. Al verificar que enciende, esta fuente no hace nada, es decir, no prende. Y si yo me fijo en los botones con los que, o los enchufes o los conectores con los que trabajamos, o no trabajamos porque no nos presentamos, pero yo no tengo ningún botón o no tengo nada que me permita probar esta fuente de alimentación. ¿Se ve? Entonces hay un método, una técnica que vamos a utilizar, ¿sí? Se ve ahí que está apagada, que nos gira el ventilador. Hay una técnica que vamos a utilizar para poder probar esta fuente de alimentación y consiste justamente en cerrar un circuito. ¿Sí? ¿Qué sería cerrar un circuito? Bueno, agarrar este conector ATX, ¿sí? Vamos a tomar este conector ATX, a ver si se visualiza bien ahí. ¿Están viendo, no? Sí, se ve. Bien, perfecto. Sí, profe. Bueno, vamos a ver este conector ATX y dentro del conector ATX vamos a visualizar los distintos colores de cable que tengamos.
y vamos a visualizar que tenemos un cable verde y un cable negro, y de hecho vamos a ver que tenemos muchos cables negros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si yo lograra poder cerrar el circuito, es decir, unir un cable verde, que es el único, fíjense que es el único cable verde, no hay otro. Si yo lograra unir el único cable verde con cualquier cable negro, lo que yo podría corroborar es cerrando el circuito de la fuente si esta fuente enciende. Vamos a tener en cuenta dos cosas importantes que tienen que ver con seguridad. Por un lado, fíjense que yo estoy trabajando desde el enchufe de la pared, que qué tipo de corriente tengo acá en el enchufe de pared, en este. Corriente alterna. Tengo corriente alterna, ¿sí? Y tengo 220 volts. Entonces tengo que tener cuidado de que esto esté bien enchufado y acá tengo una tensión que es bastante peligrosa. Es decir, que yo tengo que tener bien aislado y tengo que estar trabajando con bastante resguardo. Es decir, no tengo que tocar nada de acá que son 220 volts. Ahora, cuando sale la fuente, cuando sale la tensión de la fuente, recuerden que otra de las funciones de la fuente de alimentación, además de distribuir la energía, ¿qué otra función tenía con respecto al tipo de corriente que entraba? La función de rectificar, es decir, que la fuente me va a rectificar la corriente y la va a convertir de corriente alterna en 220 volts, y acá voy a tener una salida de tensión muy chica, o más chica, no sé si muy chica, pero sí más chica. Voy a tener 12 volts, voy a tener 5 volts y voy a tener 3,3. Es decir, que voy a tener un voltaje bastante bajo. Por lo tanto, cuando yo manipule estas cosas, no voy a tener riesgo eléctrico siempre y cuando no le saque la tapa. Es decir, yo no tengo que sacar esta tapa afuera para hacer este tipo de pruebas. ¿Vamos con esta idea? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, si yo quisiera, vamos a cerrar el circuito, simplemente lo que voy a tener que hacer es generar un puente, es decir, generar una conexión. Vamos a agarrar un cable cualquiera, vamos a cortar, entre justamente esa conexión que es el cable verde con algún cable negro. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? ¿O qué es lo que empiezo a armar? No sé dónde se ve mejor ahí, ¿no? Lo que voy a hacer es agarrar un cable, ¿sí? Le vamos a pelar la punta, y otro cable, y también le vamos a pelar la punta. ¿Sí? De esta forma. Y vamos a trabajar justamente con las puntas conductoras de este cable. Recuerden que yo voy a estar trabajando con muy baja tensión. Entonces, si bien tengo que tener cuidado, no tengo ningún tipo de riesgo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Fíjense, voy a poner una punta del cable en lo que sería el cable verde, ¿sí? Lo voy a conectar ahí. Y la otra punta la voy a poner exactamente en el cable negro. Ahí. ¿Sí? Vamos a verificar que esto está encendido. Ahí. Y lo vamos a colocar. Y yo no sé si llegan a ver, no sé si se ve la imagen en el video, pero esta fuente de alimentación arrancó. ¿Se visualiza o más o menos? Profe, ¿puede poner la pantalla principal que se vea eso que está mostrando? Porque se ve chiquita en un costado. Bueno, esperen un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bien, genial. Bueno, fíjense, miren, ahí está encendida, ¿sí? Yo estoy con el puente acá. Si yo desconecto este puente, es decir, lo saco, fíjense que el ventilador para. ¿Lo ven? ¿Que paró? ¿Sí? Sí. Se ve. Bien. Y lo mismo, ¿sí? Si yo vuelvo a conectar, yo puedo asegurarme de que esta